El viento soplaba gélido a través de los oscuros árboles que rodeaban la pequeña aldea en la base de la montaña. La neblina se deslizaba entre las casas abandonadas, creando un ambiente ominoso y perturbador. Era un lugar olvidado por el tiempo, donde los secretos oscuros se escondían en cada esquina. En medio de esta atmósfera lúgubre, se encontraba Alex, un joven aventurero que había llegado a la aldea en busca de emociones y misterios por descubrir. Su curiosidad era tan profunda como su valentía, y no podía resistirse a la atracción que aquel lugar ejercía sobre él. Una tarde, mientras exploraba los alrededores, Alex se encontró con un antiguo cementerio en las afueras del pueblo. Las lápidas desgastadas y cubiertas de musgo se alineaban en filas irregulares, como guardianes silenciosos de secretos sepultados. A medida que Alex caminaba entre las tumbas, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo inquietante en el aire, una presencia invisible que parecía susurrar su nombre. La sensación de ser observado se intensificaba a cada paso que daba. Decidido a descubrir la verdad detrás de aquel lugar maldito, Alex se acercó a una lápida particularmente vieja y desgastada. Al leer el nombre tallado en la piedra, una sensación de pavor lo invadió. Era el nombre de una persona que había desaparecido misteriosamente años atrás, sin dejar rastro. Justo en ese momento, el cielo se oscureció y una densa niebla comenzó a envolver el cementerio. Los susurros se intensificaron, como si los espíritus de los muertos se estuvieran manifestando. Alex intentó retroceder, pero algo lo mantenía atrapado en aquel lugar maldito. De repente, una figura sombría emergió de la niebla. Era una mujer vestida de blanco, con largos cabellos oscuros que caían en cascada sobre su rostro pálido. Sus ojos, llenos de un brillo inquietante, se clavaron en Alex. El terror lo invadió mientras se daba cuenta de que aquella mujer era un espectro, un fantasma atormentado que vagaba por el cementerio en busca de venganza. Su presencia emitía una energía maligna que parecía perforar su alma. La mujer avanzó lentamente hacia Alex, con movimientos etéreos y gráciles. Cada paso que daba resonaba en el silencio de la noche, creando una sensación de opresión en el aire. Alex intentó huir, pero sus piernas parecían haberse convertido en plomo. El fantasma extendió una mano hacia él, sus dedos largos y translúcidos. Alex sintió un escalofrío paralizante recorrer su cuerpo mientras el contacto del espíritu se acercaba. Su mente estaba llena de imágenes aterradoras, recuerdos de tragedias pasadas y dolor inimaginable. Justo cuando la mano fantasmal estaba a punto de tocarlo, una voz estridente y llena de agonía resonó en el aire. Era el grito de la mujer, un lamento que parecía atravesar el alma. La figura se desvaneció en la niebla, dejando a Alex temblando y en estado de shock. La noche volvió a ser tranquila, pero el terror se había arraigado en lo más profundo de su ser. Sabía que había presenciado algo más allá de su comprensión, algo que desafiaba todas las leyes de la realidad. Los días pasaron desde el escalofriante encuentro en el cementerio, pero la vida de Alex se había sumido en un torbellino de pesadillas y sucesos perturbadores. Las sombras parecían alargarse cada vez más, envolviéndolo en una oscuridad opresiva que lo perseguía a donde quiera que fuera. Las noches se volvieron la peor pesadilla de Alex. Los sueños se convirtieron en pesadillas vívidas, donde la presencia del fantasma de la mujer de blanco lo acosaba sin descanso. Cada vez que cerraba los ojos, era arrastrado a un mundo de terrores inimaginables. Pero el horror no se limitaba a las horas nocturnas. Durante el día, Alex experimentaba sucesos inexplicables y aterradores. Objetos se movían solos, puertas se cerraban con violencia, y extraños ruidos llenaban el aire. Una atmósfera de malevolencia parecía haberse apoderado de su hogar. Desesperado por encontrar respuestas, Alex comenzó a investigar la historia del pueblo y la mujer en blanco. Descubrió que ella había sido acusada injustamente de un crimen atroz y ejecutada en aquel cementerio siglos atrás. Desde entonces, su espíritu había quedado atrapado, buscando venganza contra aquellos que la habían condenado. Armado con esta información, Alex buscó la ayuda de un experto en lo paranormal. Juntos, decidieron realizar un ritual para tratar de liberar el espíritu atormentado y poner fin a la maldición que había caído sobre él. La noche llegó, y bajo la luz de la luna llena, Alex y el experto se adentraron en el cementerio. Encendieron velas y pronunciaron palabras antiguas en un intento desesperado de comunicarse con el espíritu. La oscuridad se hizo aún más densa a su alrededor, y la temperatura cayó bruscamente. La figura de la mujer en blanco apareció una vez más, pero esta vez su rostro reflejaba una ira incontenible.
El espíritu se abalanzó sobre ellos con una fuerza sobrenatural, emitiendo un chillido ensordecedor. Alex y el experto retrocedieron, pero era inútil. El espectro los envolvió en su abrazo espectral, llenando sus mentes con visiones horripilantes de sufrimiento y dolor. Cuando parecía que ya no podrían soportarlo más, el experto desesperado pronunció unas palabras finales, un último intento de expulsar al espíritu de la mujer. En un destello de luz cegadora, el fantasma se desvaneció, dejando a Alex y al experto exhaustos y temblando. Pero la liberación fue efímera. A pesar de su intento de poner fin a la maldición, Alex se dio cuenta de que el precio de haber invocado a aquel espíritu vengativo era demasiado alto. La oscuridad que lo perseguía se había vuelto aún más voraz y opresiva. La presencia del espíritu había dejado una marca imborrable en su alma, condenándolo a vivir en una pesadilla perpetua. El final resultó ser una trampa, un juego macabro del destino que lo sumergió en un abismo de desesperación sin escape. Desde el fatídico encuentro en el cementerio, la vida de Alex había dado un giro oscuro y siniestro. Los sueños perturbadores y los fenómenos paranormales se convirtieron en su día a día, y la línea entre la realidad y la fantasía se volvió cada vez más borrosa. La presencia del espíritu de la mujer de blanco lo perseguía constantemente, susurros incomprensibles llenaban sus oídos y sombras amenazadoras se movían a su alrededor. Alex se volvió retraído y paranoico, incapaz de confiar en su propia mente. Sus intentos por encontrar una solución desesperada lo llevaron a la búsqueda de expertos en lo sobrenatural. Pero ninguno de ellos fue capaz de brindarle alivio. La maldición se había arraigado demasiado profundamente en su ser, envolviéndolo en una telaraña de terror inescapable. El paso del tiempo solo empeoró las cosas. Alex comenzó a experimentar alucinaciones constantes, visiones macabras que se mezclaban con la realidad. Rostros distorsionados y figuras demoníacas lo atormentaban a cada momento, convirtiendo su vida en un infierno viviente. Desesperado por liberarse de su sufrimiento, Alex se sumergió en la oscuridad de su propia mente. Se entregó a la locura, abrazando las sombras que lo rodeaban. Ya no distinguía entre lo real y lo imaginario, todo se fusionaba en un caos aterrador. La gente del pueblo comenzó a evitarlo, temerosos de su aspecto demacrado y su mirada perdida. Sus amigos y seres queridos lo abandonaron, incapaces de soportar su presencia y las energías negativas que lo rodeaban. En medio de su angustia, Alex encontró un momento de calma, un breve respiro en su atormentada existencia. Pero fue solo un espejismo, una tregua antes de su inevitable final. La oscuridad se cernió sobre él una vez más opresiva que nunca. En su último acto de desesperación, Alex decidió enfrentar a la mujer de blanco de una vez por todas. Se adentró en el cementerio donde todo comenzó, desafiando al espíritu que lo había atormentado durante tanto tiempo. En medio de la oscuridad y la niebla, Alex se enfrentó al fantasma con mirada desafiante. Pero la mujer de blanco no mostró piedad. Con su presencia aterradora, envolvió a Alex en una danza macabra de locura y desesperación. El alma de Alex, exhausta y destrozada, finalmente encontró un descanso en la muerte. Sus últimos suspiros se mezclaron con el viento frío de la noche, mientras su cuerpo yacía sin vida en aquel lugar maldito.